Bienvenidos a una clase más de El Laboratorio Clínico, un canal hecho específicamente para aquellas personas que ejercen o estudian la carrera de química clínica. Pero, si estudias o ejerces medicina, enfermería, nutrición o simplemente eres un apasionado que quiere saber cómo funciona el cuerpo humano, este canal es para ti. Antes de iniciar, quiero decirte que para la clase del día de hoy es conveniente que tengas conocimientos básicos de bioquímica estructural y química orgánica. De lo contrario, podría ser que no entiendas al 100% el tema del día de hoy. Mi nombre es Sergio Varela, soy químico biólogo clínico y en este capítulo vamos a hablar acerca de el metabolismo de la glucosa. Comenzamos. Como mencionamos en el video anterior, los carbohidratos son la principal fuente de energía para los humanos. El carbohidrato más importante, me atrevo a decir, es la glucosa. Esta fuente de energía se almacena principalmente en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno. Si existe alguna afección que altere el metabolismo de carbohidratos, podríamos llegar a presentar hiperglicemia, hipoglucemia e incluso otro tipo de afecciones, lo cual, en casos extremos, puede llegar a ser fatal para nuestra vida. De hecho, vale la pena mencionar una vez más que el sistema nervioso central depende totalmente de la concentración de glucosa que se encuentra en el fluido extracelular. Como el tejido nervioso no puede almacenar carbohidratos, la concentración de glucosa en sangre debe ser estrictamente regulada para que pueda mantenerse en un intervalo estrecho, es decir, ni muy alta ni muy baja. Justo por eso, a continuación vamos a hablar acerca del metabolismo de la glucosa para conocer cómo es que nuestro cuerpo genera energía a partir de esta molécula y también brevemente mencionaremos cómo es que se mantiene una concentración estrecha de este carbohidrato para que no se genere un descontrol en nuestro organismo. Todo comienza cuando ingerimos algún alimento, por ejemplo, una tortilla, una papa o lo que sea que contenga carbohidratos. Cabe aclarar que la mayoría de los carbohidratos que ingerimos son polisacáridos, como por ejemplo el almidón, el cual es la mayor fuente de carbohidratos que ingerimos en la dieta. El glucógeno tiene esencialmente la misma estructura que el almidón, así que su digestión, cuando proviene de la dieta, es igual a la del almidón. En fin, la digestión de los alimentos comienza en la boca, donde la enzima alfa-amilasa salivar hidrolizará al almidón o al glucógeno, produciendo así pequeños fragmentos de oligosacáridos, como por ejemplo amilopectina, amilosa, etc. Estos oligosacáridos pasarán al estómago. En el estómago, la alfa-amilasa salivar es inactivada por el pH tan bajo, pero la alfa-amilasa pancreática continuará con el proceso de rompimiento. Cuando la alfa-amilasa pancreática hidroliza a estos oligosacáridos, genera principalmente moléculas de dextrina o, en algunos casos, según el alimento que se haya consumido, en este punto podemos encontrar disacáridos como la fructosa, maltosa, lactosa, trealosa, etc. e incluso moléculas de glucosa libre. Todas estas moléculas pasarán a los intestinos. En los intestinos se encuentran diversas enzimas que hidrolizarán a estos carbohidratos hasta que sean monosacáridos. La dextrina será hidrolizada por la enzima dextrinasa, generando así N moléculas de glucosa. La maltosa será hidrolizada por la enzima maltasa, generando así 2 moléculas de glucosa. La enzima lactasa hidrolizará la lactosa, generando una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. La enzima sacarasa hidrolizará a la sacarosa, generando así una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Y la enzima trealasa hidrolizará a la trealosa, generando así 2 moléculas de glucosa. Las moléculas de glucosa formadas son activamente transportadas hacia adentro de las células epiteliales intestinales, después pasarán al torrente sanguíneo y a partir de ahí podrán dirigirse a varios tejidos para entrar a las células y ser metabolizadas para generar energía vía glucólisis o vía pentosas fosfato, o también podrán ser almacenadas en forma de glucógeno. ¿Qué pasa con la fructosa y la galactosa que fueron generadas? Bueno, en la mayoría de los organismos, las hexosas, aparte de la glucosa,
terminarán siendo metabolitos intermediarios de la glucólisis una vez que estos sean fosforilados. Es decir, la fructosa y la galactosa también serán transportadas hacia adentro de las células epiteliales intestinales, también pasarán al torrente sanguíneo y también, a partir de ahí, podrán dirigirse a diferentes tejidos para entrar a las células y metabolizarse. Por ejemplo, la fructosa en los músculos y en los riñones será fosforilada por la enzima hexoquinasa, formando así fructosa 6-fosfato, uno de los primeros intermediarios de la glucólisis. En cambio, en el hígado, la fructosa recorre otra vía. Una enzima del hígado llamada fructoquinasa fosforila la fructosa en el carbono 1 en lugar de fosforilarla en el carbono 6. Esta fructosa 1-fosfato será partida en dos por acción de la enzima fructosa 1-fosfato aldolasa, formando así gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato es un intermediario de la glucólisis, por lo que podrá seguir su camino y seguir metabolizándose. En cambio, el gliceraldehído debe fosforilarse por acción de la enzima triosa quinasa. Una vez formado el gliceraldehído 3-fosfato, puede seguir su camino en la glucólisis. Por otro lado, tenemos a la galactosa. La galactosa pasa del intestino a la sangre y de la sangre al hígado, donde será fosforilada en el carbono 1 por la enzima galactoquinasa. La galactosa 1-fosfato será convertida a glucosa 1-fosfato por una serie de reacciones en las cuales la uridina difosfato funciona como coenzima acarreadora. La glucosa 1-fosfato puede convertirse a glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucomutasa y seguir su camino en la glucólisis o puede almacenarse como glucógeno. Incluso, algunos alimentos que ingerimos, al ser degradados, pueden resultar en el carbohidrato manosa, que es un monosacárido. La manosa puede ser fosforilada en el carbono 5 por la enzima hexoquinasa para formar manosa 5-fosfato y, por acción de la enzima fosfomanosa isomerasa, se formará fructosa 6-fosfato, una vez más, un intermediario de la glucólisis. Vale la pena recalcar que, si el cuerpo quiere almacenar a la galactosa, a la fructosa o a la manosa como fuente de energía, estos monosacáridos se deben convertir primero a glucosa 1-fosfato para posteriormente almacenarse en el hígado en forma de glucógeno, proceso que veremos más adelante. Ahora, hablemos del carbohidrato más importante, la glucosa. La glucosa obviamente también puede entrar a la célula. El primer paso para que ésta pueda ser metabolizada es que sea fosforilada en el carbono número 6, es decir, que sea convertida a glucosa 6-fosfato por la enzima hexoquinasa. Si la glucosa no es fosforilada, no puede ser metabolizada dentro de la célula. Una vez fosforilada la glucosa en el carbono 6, esta glucosa 6-fosfato puede tomar 3 vías en nuestro organismo. Número 1, puede ser oxidada a piruvato vía glucólisis. Número 2, puede ser oxidada a ribosa 5-fosfato por la vía de las pentosas fosfato. O número 3, puede ser almacenada como glucógeno vía glucogénesis. Las primeras dos vías son importantes para la generación de energía. En cambio, la tercera es importante para almacenar glucosa en nuestro cuerpo, de tal forma que, cuando la concentración de glucosa esté baja en nuestro organismo, esta glucosa almacenada pueda ser utilizada rápidamente. Empecemos hablando de la glucólisis. La glucólisis se lleva a cabo en el citosol de la célula. En la glucólisis, una molécula de glucosa es degradada a través de una serie de reacciones enzimáticas con el objetivo de generar 2 moléculas de piruvato. Durante este proceso de reacciones enzimáticas, la energía almacenada en la molécula de glucosa es conservada en forma de ATP y NADH. Por cada molécula de glucosa que entra a la glucólisis se generan 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. El piruvato generado en la glucólisis puede irse a una de 2 vías catabólicas en el ser humano. La primera es entrar al ciclo de Krebs. Para que esto suceda,
el piruvato se convierte a acetilcoenzima A por acción de la enzima piruvato deshidrogenasa. Esta enzima se ubica en la mitocondria de nuestras células. En el ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A comenzará a oxidarse hasta ser dióxido de carbono. Una vez terminada una vuelta del ciclo de Krebs, los electrones generados en este proceso de oxidación, es decir, los electrones que carga el poder reductor, serán traspasados a una molécula de oxígeno, reduciéndola a una molécula de H2O. Esto ocurre en la cadena transportadora de electrones. La energía de esta transferencia de electrones del oxígeno al H2O conduce a la síntesis de ATP en la mitocondria. Cabe recalcar que es necesaria la presencia de oxígeno para que el ciclo de Krebs pueda llevarse a cabo. También vale la pena comentar que otros sustratos pueden entrar a la glucólisis o al ciclo de Krebs en puntos específicos de estas vías metabólicas. Por ejemplo, la galactosa y la fructosa, como decíamos al principio del video. También el glicerol proveniente de la hidrólisis de triglicéridos puede convertirse a 3-fosfoglicerato y continuar con la glucólisis. Los ácidos grasos, cetonas y algunos aminoácidos pueden catabolizarse a acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs, y otros aminoácidos pueden entrar como piruvato o como alfa-cetoácidos u alfa-oxoácidos. Bien, el segundo camino que puede tomar el piruvato generado en la glucólisis es reducirse a lactato por la vía de la fermentación láctica. Acabamos de mencionar que para que se lleve a cabo el ciclo de Krebs es necesaria la presencia de oxígeno. Sin embargo, cuando hay poca o nula presencia de oxígeno o donde la demanda de energía es muy alta, por ejemplo en los músculos, la glucólisis toma un papel aún más importante. En condiciones de hipoxia, el NADH generado en la glucólisis no puede reoxidarse a NAD+, debido a la ausencia de oxígeno. El fallo de no poder volver a generar NAD+ en este punto del metabolismo dejaría a la célula sin aceptores de electrones, por lo que la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato no podría llevarse a cabo y la glucólisis se pararía. Entonces, la cuestión es que el NAD+ debe ser regenerado por alguna otra vía. Esa vía es la vía de la fermentación láctica. Fermentación es el término general que se usa para el proceso de degradación anaerobia de la glucosa o de otros nutrientes orgánicos para la obtención de energía. Cuando no hay suficiente oxígeno para regenerar el NAD+ y para seguir con la oxidación del piruvato que se produjo en la glucólisis, el NAD+ es regenerado gracias a que el NADH dona sus electrones al piruvato, convirtiéndolo así a lactato. Es decir, en condiciones de hipoxia, el piruvato se reduce a lactato. Para que esta reducción se lleve a cabo, el NADH dona sus electrones al piruvato. De esta forma, la célula puede volver a generar NAD+ y seguir produciendo energía. Esta reacción de convertir piruvato a lactato se lleva a cabo por la enzima deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa. En la glucólisis, la deshidrogenación de dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, derivadas de una sola molécula de glucosa, convierten a dos moléculas de NAD+ en dos moléculas de NADH. Como la reducción de dos moléculas de piruvato a dos moléculas de lactato regeneran dos moléculas de NAD+, no hay cambio neto en la concentración de estas dos coenzimas, y la glucólisis puede seguir hasta llegar de nuevo al piruvato, el piruvato se vuelve a reducir y así sucesivamente. Solo dos moléculas de ATP se logran producir por cada molécula de glucosa consumida gracias a la reducción de piruvato a lactato. ¿Por qué solo dos moléculas de ATP? Porque en la fase preparatoria de la glucólisis es necesario consumir dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Es decir, al final se producirán 4 moléculas de ATP, pero como se utilizan 2 al inicio de la glucólisis, tendremos una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Lo ideal sería seguir con el ciclo de Krebs, pero en condiciones de hipoxia, las 2 moléculas de ATP generadas gracias a la vía de la fermentación láctica son suficientes para salir adelante.
hasta cierto punto. En fin, el lactato generado por la vía de la fermentación láctica al final saldrá de la célula, pasará a la sangre periférica y será captado por el hígado. En el hígado se va a convertir de nuevo a glucosa gracias a la acción de reacciones enzimáticas que lleva a cabo nuestro organismo. Esta glucosa volverá al músculo y será utilizada para seguir generando energía o será convertida a glucógeno. Este último ciclo se conoce como ciclo de Cori. La segunda vía metabólica que utiliza el cuerpo para generar energía es la vía de las pentosas fosfato. Esta ruta metabólica se lleva a cabo también en el citosol de la célula. La vía de las pentosas fosfato tiene una fase oxidativa y una fase no oxidativa. Hablemos primero de la fase oxidativa. El objetivo de esta fase es oxidar glucosa 6-fosfato a ribosa 5-fosfato. Una serie de reacciones enzimáticas ocurren para que se pueda lograr este objetivo, pero, si te fijas bien, por cada oxidación que ocurre, el aceptor de electrones es el NADP+, y no el NAD+. Por lo tanto, por cada oxidación se genera NADPH. Como ocurren dos oxidaciones en esta fase, se generan al final dos moléculas de NADPH y una molécula de ribosa 5-fosfato. El NADPH generado, al final de cuentas, es también poder reductor, es decir, lleva consigo electrones. Por lo tanto, terminará desembocando en la cadena transportadora de electrones con la consecuente generación de ATP. Por otro lado, tenemos a la fase no oxidativa de la vía de las pentosas fosfato. En esta fase, las pentosas fosfato generadas en la fase oxidativa, es decir, la ribosa 5-fosfato y la ribulosa 5-fosfato, serán recicladas de nuevo a glucosa 6-fosfato. Para que esto suceda, el primer paso es que la ribulosa 5-fosfato se convierta a gilulosa 5-fosfato. Después, ocurre una serie de reordenamientos en el esqueleto de carbonos de los carbohidratos, causando así que 6 carbohidratos de 5 carbonos sean convertidos a 5 moléculas de glucosa 6-fosfato. Una vez formada de nuevo la glucosa 6-fosfato, se puede repetir la vía de las pentosas para volver a generar ribosa 5-fosfato con la subsecuente producción de NADPH, o la glucosa 6-fosfato puede entrar a la glucólisis. ¿De qué depende que la glucosa 6-fosfato se vaya a la glucólisis o a la vía de las pentosas fosfato? Depende de la necesidad actual de la célula y de la concentración del NADP+ en el citosol. Sin el NADP+, la primera reacción de la vía de las pentosas fosfato no puede proceder. Cuando una célula está convirtiendo rápidamente NADPH a NADP en biosíntesis reductivas, los niveles de NADP+ comienzan a aumentar. Esto estimula alostéricamente a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y, por lo tanto, la glucosa 6-fosfato se desvía más a favor de la vía de las pentosas fosfato. Cuando la demanda de NADPH disminuye, la generación de NADP+ baja, por lo tanto, la actividad de la vía de las pentosas también, y la glucosa 6-fosfato se desvía más hacia la glucólisis. En algunos tejidos es sumamente importante la generación del donador de electrones NADPH. Este se utiliza para biosíntesis reductivas o para contrarrestar el daño de radicales libres de oxígeno. Por ejemplo, en los eritrocitos, el NADPH es muy importante para la supervivencia de estas células. Los eritrocitos están expuestos directamente a oxígeno y por lo tanto están expuestos a radicales libres. Manteniendo altos niveles de NADPH se pueden prevenir daños oxidativos a la membrana plasmática de estas células, a sus proteínas, lípidos y a otro tipo de moléculas. Acabamos de ver las dos vías que tenemos para generar energía a partir de glucosa. Ahora vamos a hablar de la vía que tenemos para almacenar energía. Cuando nuestro organismo no necesita glucosa para producir energía, este la almacena en forma de glucógeno. En este caso, la glucosa 6-fosfato es convertida a glucosa 1-fosfato
por la enzima fosfoglucomutasa. Esta glucosa 1-fosfato es convertida a UDP-glucosa por la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa. Después, la UDP-glucosa se irá paulatinamente convirtiendo a glucógeno gracias a la enzima glucógeno sintetasa. A este proceso se le conoce como glucogénesis. Varios tejidos son capaces de sintetizar glucógeno, pero los principales son el hígado y los músculos. Por otro lado, tenemos a la glucogenólisis. La glucogenólisis es cuando el glucógeno es degradado gracias a la acción de una enzima fosforolítica llamada glucógeno fosforilasa. Después, a través de una serie de reacciones enzimáticas, obtendremos glucosa 1-fosfato, la cual será convertida a glucosa 6-fosfato, una vez más, por la enzima fosfoglucomutasa. Esta glucosa 6-fosfato puede entrar a la glucólisis o a la vía de las pentosas fosfato. Algo muy importante que hay que recalcar es que los hepatocitos son capaces de liberar glucosa libre a partir del glucógeno hacia la sangre periférica para mantener estable la concentración de este metabolito. Esto es posible gracias a que el hígado sintetiza la enzima glucosa 6-fosfatasa. Lo que hace esta enzima es desfosforilar a la glucosa 6-fosfato de tal forma que se libera glucosa desfosforilada a la sangre periférica y esta puede entrar a las células para comenzar su catálisis. Por otra parte, los miocitos, es decir, las células musculares, no sintetizan la enzima glucosa 6-fosfatasa y, por lo tanto, son incapaces de desfosforilar a la glucosa y de liberar glucosa libre al torrente sanguíneo. Así que, una vez que la glucosa entra a las células musculares, o se utiliza para la producción de energía o se almacena como glucógeno, pero las células musculares jamás liberarán glucosa libre a la sangre periférica, de tal forma que los músculos no regulan la concentración de este metabolito en la sangre, a diferencia del hígado, que sí lo hace. Cuando la concentración de glucosa en sangre es baja, el hígado degradará el glucógeno para liberar glucosa a la sangre periférica y mantener elevada, pero regulada, la concentración de este analito. Por último, tenemos a la gluconeogénesis. Cuando el glucógeno que tenemos almacenado se acaba, por ejemplo, entre comidas o durante el ayuno, podemos sintetizar glucosa a partir de precursores no glucídicos. Esto se logra gracias a una vía llamada gluconeogénesis, en la cual se convierte piruvato y otras moléculas de 3 y 4 carbonos a glucosa. ¿Qué otras moléculas? Puede ser el lactato, como ya lo mencionamos, el glicerol y algunos aminoácidos. La glucosa que se produce vía gluconeogénesis pasa a la sangre periférica para suplir la necesidad de otros tejidos. La gluconeogénesis se lleva a cabo en el citosol de las células del hígado, pero también puede ocurrir en otros tejidos, como en la corteza renal. Amigos, amigas, gran tema, bastante interesante. Espero que hayas aprendido algo el día de hoy, o si ya conocías todo esto, por lo menos que hayas recordado algunos conceptos básicos. Si no entendiste nada o te perdiste en alguna parte, te recomiendo que te regreses. Tómate tu tiempo e interioriza lo que estás escuchando. Apóyate con las imágenes del video, así será más fácil que entiendas y comprendas lo que estamos aprendiendo. De igual forma, coméntame tus dudas y con mucho gusto te las respondo. Mi nombre es Sergio Varela, soy químico biólogo clínico. Si consideras que esta clase te ha ayudado en algo, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos, por favor. Me ayudarías bastante. En el siguiente capítulo vamos a profundizar un poco más en la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Va a estar muy interesante, así que no te lo puedes perder. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.